La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la expresión que encontramos en Proverbios capítulo 3 versículo 5, fíate de Jehová. Amén. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué significa esa expresión? Fíate de Jehová. Esa frase que a veces hemos escuchado, que conocemos de memoria, que la hemos escuchado muchas veces, la hemos leído, la repetimos constantemente porque se vuelve parte de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos. Pero mire, no importa cuánto nosotros conozcamos o cuántas veces hayamos oído, incluso cuántas veces podamos repetir palabra por palabra lo que dice o lo que enseña Proverbios capítulo 3 versículo 5, si no entendemos lo que significa, entonces de nada sirve. Amén. Así que nos estamos enfocando en responder a la pregunta: ¿qué significa fíate de Jehová? Pero la intención meramente no es descubrir lo que significa. Lo que queremos es practicarlo. Amén. Porque esa es la intención: practicar lo que fíate de Jehová significa y lo que eso puede hacer con nosotros en nuestra vida práctica, porque se trata de aprender a descansar en el Señor. La semana pasada dijimos que la palabra fíate en hebreo significa apoyarse. Amén. Y cuando en hebreo esta palabra apoyarse se refiere no simplemente a tener como referencia de algo para poder mantener el equilibrio. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho sentadillas, ¿verdad? Pero sobre todo ya cuando pasamos cierta edad se nos dificulta un poquito más, ¿verdad? Sobre todo para mantener el equilibrio, ¿verdad? Y entonces la recomendación que se nos hace es, bueno, simplemente agárrate de una silla, ¿verdad? No para apoyarte en esa silla, sino para mantener la referencia y de esta manera mantener el equilibrio. Pero eso no es apoyarse, eso no significa fíate en hebreo. Lo que significa fiarse en el Señor o apoyarse en Dios es dejar caer todo el peso sobre algo o sobre alguien. Esa es la invitación, la recomendación que nos hace el proverbista cuando nos invita a fiar nuestra vida en el Señor. Implica apoyarnos completamente en Él con total confianza. Y lo dijimos la semana pasada, no solo porque sabemos que todo va a estar bien cuando estamos apoyados en el Señor, sino porque sabemos que estamos en las mejores manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? Entonces hoy vamos a continuar con lo segundo que implica fiarse de Jehová. Y quiero decirles de entrada que esto que vamos a hablar es algo con lo que todos luchamos diariamente, y me refiero a soltar el control, porque fiar nuestra vida al Señor, hermanos, implica renunciar a controlarlo todo. Porque si somos honestos, muchas veces queremos confiar en Dios, pero siempre y cuando podamos seguir controlando las cosas. Amén. Todos queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no siempre estamos dispuestos a dejar que Dios le dé la dirección a nuestros planes, que Dios tome el control de nuestros planes, de lo que queremos alcanzar, a dónde queremos ir. Nos resistimos, como cuando luchamos en casa. A veces todos manejamos y nos vamos a subir a un solo carro y el carro solamente tiene un volante. Amén. Y todos queremos manejar porque nadie quiere ir del lado del piloto, ¿verdad? Nadie quiere ir atrás, ¿verdad? Porque todos queremos tener el control. O cuando estamos en la sala de la casa y entonces hay una sola televisión y usted rápidamente busca dónde está el control. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de quererlo controlar todo. Y entonces estamos luchando dentro de nosotros. Tenemos una lucha interna porque hay una parte de nosotros que quiere descansar en Dios, pero hay por otro lado otra parte que sigue tratando de querer resolverlo todo. Por eso el proverbista dice en su recomendación, Proverbios 3 versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
prudencia. Lo que el sabio Salomón está diciendo aquí es algo muy práctico, algo muy sencillo. O te apoyas en Dios o te apoyas en tu propia prudencia, pero definitivamente no podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Confías en Dios, aleluya. Cuando confiamos en el Señor, hermano, no estamos solamente añadiendo a Dios a nuestros planes, como cuando integramos a alguien más dentro del equipo. Amén. No estamos hablando, aleluya, de un consultor más, aleluya, que está ahí cuando necesitamos tener algún tipo de consultoría. Cuando hablamos de confiar en el Señor, estamos hablando de entregarle la dirección total de todos nuestros planes, porque confiar nuestra vida en las manos de Dios es soltar el control sin perder la paz. Por eso el proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces sabemos que debemos de confiar en el Señor, pero hay algo dentro de nosotros que se resiste. Queremos soltar, pero no soltamos. Queremos descansar, pero todavía seguimos cargando. Entonces la pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el Señor o confiar? Mire, la respuesta está en la segunda parte del versículo 5 de Proverbios 3. Y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia aquí habla de entendimiento humano. Por eso otras versiones dicen no te apoyes en tu entendimiento no te dejes sostener en tu entendimiento. Dice, se refiere a la lógica, a la capacidad personal o a la manera, aleluya, de razonar. Pero el problema aquí no es que no podamos pensar, no es que no podamos aplicar el entendimiento. El problema es cuando nuestro razonamiento se convierte en el fundamento sobre el cual nos apoyamos y descansamos. Ese es el problema. El problema no es que no pensemos, no es que el proverbista dice no pienses, no. El problema es que a veces utilizamos nuestra razón, nuestra lógica humana, aleluya, como el fundamento, aleluya, para poder tomar sabias decisiones, y entonces nos equivocamos, para dar pasos, aleluya, y a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nos estamos sosteniendo en algo que no es sólido, en algo, aleluya, que no está firme. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice: no dependas de tu propio entendimiento. La Nueva Versión Internacional dice: no te apoyes en tu propia inteligencia. Y la traducción Lenguaje Actual, hablando en el mismo verso, capítulo 3, verso 5, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Hay una realidad importante antes de entrar en los puntos que quiero mencionar, y esta realidad es que lo que no entregamos a Dios termina dominando nuestra vida, termina tomando control de nuestras decisiones, tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y también de nuestras acciones. Y ¿sabe qué? Muchas veces el problema no es la falta de fe, es que hay cosas dentro de nosotros que están compitiendo, silenciosamente están luchando con nuestra confianza en el Señor. Amén. Por eso batallamos, por eso es necesario renunciar a querer tener el control de todas las cosas. Y sería bueno que nos preguntáramos: ¿qué es lo que está compitiendo con mi confianza en el Señor? Y voy a enumerar 4 cosas, aleluya, que luchan en la mayoría de todos los que estamos aquí con nuestra confianza en el Señor. Número 1. La primera cosa o el primer factor que compite con nuestra confianza en Dios es el deseo por tener el control. Y cada vez que nosotros sentimos incertidumbre, ¿sabe qué es? Es nuestra naturaleza queriendo tomar el control.
Cuando usted se siente por ahí angustiado, porque se desespera porque las cosas no están saliendo como usted planeó, o porque usted quiere que todo salga perfectamente como usted pensó que tenía que llevarse a cabo. Lo que está sucediendo realmente es su naturaleza queriendo tomar el control, queriendo entenderlo todo, resolverlo todo y anticiparlo absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que mientras más control tengamos, más seguros nosotros vamos a estar. Entre más control yo tengo de todo lo que pasa, en eso yo encuentro seguridad. Pero la verdad es esta, que muchas veces lo que llamamos control solamente es miedo. Solamente es, aleluya, temor escondido, temor no reconocido, un temor disfrazado dentro de nuestras vidas. Ahora, no quiero que me malinterprete, esto no quiere decir que no seamos responsables, esto no quiere decir que hacer planes no sea, aleluya, algo importante, o que nos organicemos. El problema comienza cuando pensamos que la responsabilidad es más superior que nuestra dependencia en el Señor. Amén. Cuando caemos en el error de depender más en lo que planeamos que en Dios mismo, amén, que está por encima de todas las cosas. ¿Está conmigo? Amén. Ese es el problema. Y hay una línea muy delgada entre querer administrarlo todo y querer controlarlo todo. Pero muchas veces ese querer controlarlo todo nace precisamente del miedo a perder, del miedo a sufrir, del miedo a que las cosas no salgan como nosotros esperamos, porque a final de cuentas pensamos que si logramos controlarlo todo vamos a tener paz. Pero ¿sabe qué? Irónicamente pasa exactamente lo contrario. Pasa, aleluya, lo contrario. Por eso es importante escuchar el consejo del proverbista: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El deseo de controlarlo todo a veces, hermanos, se vuelve una ilusión. Amén. Queremos controlarlo todo, pero la verdad es que mientras más intentamos controlarlo todo, más ansiedad, aleluya, comenzamos a experimentar. Vivimos bajo la presión, amén, porque es una presión. Somos incapaces de controlar todas las cosas. Por más que usted quiera planear todas las cosas y que todas las cosas sucedan, imagínese usted que es un surfista. ¿A cuánto les gusta surfear? Amén. No es algo muy común, pero hay gente que es amante, ¿verdad? De surfear, de irse a la playa, de ir y buscar las olas más, aleluya, fuertes. Y de pronto pueden agendar, pueden preparar todo el equipo necesario, pueden practicar todo lo necesario para poder llegar a la orilla de la playa y decir: ahora sí estoy listo para subirme en la ola más grande. Pero ¿qué tal si ese día simplemente no sopla el viento? ¿Qué tal si ese día la marea simplemente está tranquila, calmada y no hay olas en el mar? Amén. Puedes prepararlo todo, pero hay cosas que están fuera de tu control y están fuera de mi control. Pero todas las cosas están bajo el control del Señor. Alguien le da un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta. No podemos vivir bajo la presión, hermanos, de querer controlarlo todo. Es ahí donde el consejo del proverbista en el capítulo 3 versículo 5 no es solamente importante, sino que se vuelve indispensable. Porque cuando el temor gobierna, entonces la confianza empieza a disminuir en nuestro
corazón. Sabe que el salmista entendía esa problemática interna, esa lucha interna. El salmista lo entendía. Por eso él tomó una decisión: no voy a permitir que el miedo tome control de mi corazón. Y entonces escribe lo siguiente, vaya conmigo por favor en su Biblia. Salmo capítulo 56, versículo 3 al 4 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios, dice, y alabo su palabra. Confío en Dios y entonces dice: no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Mire que David no está negando el temor. Él dice, no dice no tengo miedo o no siento miedo, pero lo que él dice es que cuando él siente miedo, amén, cuando llego a sentir temor en mi corazón, el problema no es que el temor aparezca, el problema es permitir que el miedo o el temor tome control de nuestras vidas, que el miedo o el control gobierne nuestros corazones. Y así estamos a veces. El miedo está queriendo, aleluya, tomar control y está compitiendo con nuestra confianza en el Señor. El miedo y la confianza están constantemente luchando, aleluya, por el corazón humano. Mientras el temor hace que enfoquemos nuestra mirada en lo incierto, en lo negativo, en lo que pudiera salir mal, la confianza nos hace mirar hacia el Señor. Por eso decía el salmista: cuando tengo miedo, pongo en Dios mi confianza. Y Dios una y otra vez a través de su palabra nos recuerda: no tengas miedo, no temas. El Señor constantemente nos está hablando: no tengas miedo, no tengas miedo, no temas. Aleluya. No es que Dios esté intentando que nosotros ignoremos los problemas y los desafíos que enfrentamos día a día. Lo que el Señor nos está, aleluya, queriendo enseñar es que, aleluya, el temor tiene la capacidad de desplazar la confianza, pero cuando nosotros afirmamos nuestra confianza en el Señor, encontramos, aleluya, la fortaleza y el amparo y la seguridad para poder avanzar y poder seguir hacia adelante. Mire lo que dice Isaías 41 versículo 10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay algo que Dios conoce de los seres humanos. El Señor conoce nuestras luchas. El Señor sabe a lo que nos enfrentamos. El Señor sabe que hay momentos en la vida, aleluya, en los que de pronto llega la soledad o el sentimiento de abandono. Hay momentos en que nos sentimos desamparados. Hay momentos en que sentimos el temor del desaliento. Hay momentos en que de pronto las circunstancias parecieran superarnos, pero en esos momentos el Señor nos dice: no tienes por qué temer, porque yo sigo estando a tu lado, yo sigo estando contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios no abandona, Dios no nos deja, aunque las circunstancias parezcan complicadas. Él sigue diciendo: yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está diciendo: tengan cuidado. No pongan su seguridad en tener el control, pongan su confianza en mi presencia, que nunca los deja. Porque cuando la confianza en Dios aumenta, el temor pierde poder. El temor y el miedo pierden, aleluya, el control. Por eso, aleluya, el proverbista dice: fíate de Jehová, porque es una invitación a renunciar a ese deseo de competir por tomar el control. Es aleluya, una invitación a dejar de competir con Dios por el control de nuestra vida. Dios no nos pide tratar de controlarlo todo. Lo que Él nos pide es que podamos confiar en Él totalmente. Totalmente.
Cuando el salmista entiende eso, ¿sabe qué sucede? Su perspectiva cambió. Las circunstancias, aleluya, quizás siguieron, aleluya, en su contra, o las circunstancias quizás volvieron a golpear, pero su pensamiento, su forma de ver la vida, su forma de enfrentar cada situación en su vida cambió. Y entonces escribe en el Salmo 27, versículo 1 al 3: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Alguien puede decir lo mismo en esta tarde? El Señor es mi luz, Él es mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Y aunque me ataquen, permaneceré confiado. Confíe en el Señor. Hay que renunciar a ese deseo de quererlo controlar todo. Porque cuando el temor domina el corazón, aleluya, entonces el corazón grita desesperadamente. Pero cuando la confianza es la que domina tu vida, tu corazón descansará. Tu corazón descansará. Número 2. El segundo factor que lucha con nuestra confianza, que compite con nuestra confianza, se llama autosuficiencia. La autosuficiencia. Porque el resultado del deseo de querer controlarlo todo lentamente produce esta actitud en el corazón del hombre, una actitud muy peligrosa, la cual llamamos autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es la actitud de creer que podemos sostener, resolver y dirigir nuestra vida sin depender completamente de Dios. Y espiritualmente hablando, cuando hablamos de la autosuficiencia, estamos hablando de uno de los peligros más grandes para el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque mientras más suficiente se siente el hombre, menos necesidad siente de Dios. Eso es uno de los grandes peligros que produce la autosuficiencia. Y mire que la autosuficiencia no siempre dice no necesito de Dios. Amén. La autosuficiencia simplemente vive como si nosotros pudiéramos avanzar, seguir adelante sin depender del Señor. Y poco a poco lo que hace la autosuficiencia es llevarnos, aleluya, a vivir apoyados en nuestra fuerza, en nuestra experiencia, en nuestra capacidad, en nuestra habilidad y tantas cosas, hermanos, que de pronto empiezan, aleluya, a socavar nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor poco a poco. Pero la Biblia nos advierte claramente sobre el peligro de confiar en nosotros mismos. Y mire lo que dice Proverbios 28, versículo 26. Quiero que me acompañe, por favor. La Nueva Traducción Viviente dice: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Queremos seguridad. Queremos encontrar paz, queremos sobrellevar cada circunstancia, superar cualquier situación en la vida. Necesitamos dependencia total en el Señor, necesitamos fiar nuestra vida en el Señor. La Biblia no está condenando la inteligencia. Cuando dice los que confían en su propia inteligencia son necios, no está diciendo que ser inteligente sea algo malo, no está condenando la inteligencia. Lo que está confrontando es nuestra tendencia humana de convertir nuestra inteligencia en el fundamento de nuestra seguridad. Amén. Y hay una gran diferencia entre tener sabiduría y depender exclusivamente de uno mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Deja caer todo tu peso, toda tu carga.
Déjalo caer completamente en el Señor. Eso es lo que está diciendo el proverbista. Sabe que a veces nos pasa como aquellos niños pequeños que sienten que pueden hacer algo y entonces usted dice, déjame ayudar. No, no, yo puedo. ¿No eran así sus hijos? No, no, yo puedo. Yo tenía uno de mis hijos que era, no, yo puedo. Y así me lo decía con mucha seriedad. Yo puedo hacerlo. Y yo puedo hacerlo. Amén. Y entonces uno como padre pues quiere ayudarlos, ¿verdad? Y sobre todo porque uno sabe que esto está más allá de sus fuerzas. Y llega un momento en que ellos se dan cuenta que no pueden, ¿verdad? Pero ya se cansaron, ya se fatigaron, ya demoraron tiempo. Y sabe que muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. Sabe que muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Dios que está dispuesto a sostenernos, Dios que está dispuesto a guiarnos, Dios que está dispuesto a ayudarnos, pero la autosuficiencia nos hace pensar, nos hace, aleluya, de pronto desarrollar pensamientos, aleluya, en los que decimos, Señor, sabes que aquí en esta área de mi vida creo que yo lo puedo hacer bien. Creo que yo puedo solo. Resolvemos que nosotros no necesitamos a Dios, o que, aleluya, sabemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces ese cansancio emocional no viene, aleluya, solamente de la batalla. Aleluya, ese cansancio emocional, ese cansancio espiritual, ese cansancio en tu vida muchas veces viene de insistir en cargar solos lo que Dios está dispuesto a ayudarnos a sostener. Dios como un padre está diciendo, hey, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para sostenerte. Por eso el consejo del proverbista sigue siendo oportuno. Fíate de Jehová, porque mientras más dependamos de nosotros mismos, menos espacio dejamos para depender de Dios. El problema no está en tener capacidad. El problema es comenzar a descansar más en nuestra capacidad que en Dios. El problema no es que tengas habilidades o que tengas muchos talentos. El problema no es que tengas muchas cosas a favor como, o herramientas como para poder solventar la vida. El problema no es ese. El problema es que dependas más de ellas y dejes de depender del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Por eso dice el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuidado cuando hacemos de nuestra capacidad el fundamento de nuestra seguridad. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15 versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. No podemos nosotros, hermanos, ni debemos sustituir nuestra dependencia de Dios, aleluya, por nuestra capacidad. Jesús lo entendía. Dios conoce el corazón del ser humano. Nuestro corazón tiene la tendencia de depender demasiado en nosotros mismos. Y es un peligro, hermanos, que no es de nuestro tiempo. No es algo que comenzó ahora con la revolución tecnológica, aleluya, de los años de 1900 en adelante. No. Es algo con lo que el ser humano ha batallado en su historia. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 al 14, Dios le advierte al pueblo de Israel con estas palabras. Note lo que dice y tengas presente: cuando hayas comido hasta quedar como satisfecho. Amén. Ahí en Deuteronomio capítulo 8 verso 10, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, note lo que dice: asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener
mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientes satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se hayan multiplicado tu plata, tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Dios le advierte, ten cuidado. Amén. Porque cuando te sientes satisfecho, cuando piensas lo tengo todo, cuando piensas no necesito a nadie, no necesito nada, y entonces empiezas a ver todo lo que has logrado, ten cuidado. ¿Está conmigo, iglesia? Tenga mucho cuidado, dice el Señor en su palabra, cuidado. Y a veces buscamos, por ejemplo, la intervención de Dios en nuestras vidas y queremos que Dios transforme nuestra casa, que Dios haga algo especial en nuestras finanzas, que Dios nos dé un trabajo, que Dios, aleluya, resuelva una situación de salud en nuestro cuerpo. Y cuando lo alcanzamos, dice, cuando hayas quedado satisfecho, haya recibido lo que necesitaba, ya recibí lo que quería, ya alcancé lo que pretendía alcanzar. Bueno, dice el Señor, en tu abundancia no te olvides de aquel que te dio todo lo que tienes. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Amén. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Dios está advirtiendo al pueblo: cuando prosperes, cuando tengas recursos, cuando estés bien o te sientas bien, no olvides quién te sostuvo, porque el peligro no era solamente la abundancia, el peligro era que la abundancia produjera autosuficiencia, porque cuando el corazón se siente demasiado suficiente, lentamente deja de depender de Dios. La autosuficiencia nos afecta profundamente en nuestra devoción y en nuestra relación con Dios. Por eso Dios advierte con tanta firmeza, aleluya, porque esta puede lentamente hacer que nuestro corazón pierda su sentido de necesidad de Dios. Vamos a la Biblia una vez más. Apocalipsis 3, versículo 17. Yo sé que usted ha leído este pasaje. Tú dices, hablando de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, verso 17, Dios hablándole a la iglesia, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Wow. Cuidado con la autosuficiencia. El problema, aleluya, no era su riqueza, el problema no era todo lo que habían alcanzado. El problema es, amados hermanos, que cuando una persona deja de sentirse necesitada de Dios, entonces concluye como la iglesia de la Odisea: estamos bien, no necesitamos nada. Amén. Estamos bien, no necesitamos absolutamente nada. Y esto se traduce en la oración disminuyendo, la búsqueda enfriándose y la dependencia desapareciendo. Estamos aquí. Por eso dice el Señor: no te das cuenta de tu verdadera condición. Iglesia, cuando el corazón comienza a apoyarse demasiado en sí mismo, lentamente comienza a apartarse de Dios. Muchas veces la autosuficiencia no se ve en lo que decimos, se ve en cómo vivimos. Se deja ver, da evidencias, no en lo que decimos, porque parece que decimos algo, pero vivimos otra cosa. En cómo estamos viviendo, es ahí donde damos evidencia de la autosuficiencia, porque podemos venir a la iglesia, podemos levantar las manos, podemos decir que confiamos en Dios, pero en la práctica ya no oramos con la urgencia de antes,
dejamos de buscar la dirección de Dios, dejamos de depender profundamente de Él, comenzamos a resolverlo todo solos, tomamos decisiones sin consultarlo y cargamos preocupaciones que nunca debimos sostener solos. Poco a poco y sin darnos cuenta comenzamos a vivir apoyados en nuestra capacidad más que en el consejo, la gracia y el favor del Señor. Cuidado, 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 porque aunque hay muchos quizás que podrán decir que no han eliminado a Dios de sus vidas, lo cierto, hermanos, es que muchas veces por causa de la autosuficiencia simplemente han vuelto a Dios innecesario en su vida diaria. Han vuelto a Dios innecesario. Mire lo que dice el profeta Isaías. Los veo ya un poquito más serios. Amén. Pero Oseas capítulo 13 versículo 6 dice: les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Esta es una advertencia, es un llamado que el Señor nos hace. Fíate de Jehová, es un llamado de alerta, es una invitación a volver a depender completamente del Señor. La autosuficiencia, hermanos, a veces nos hace sentir bien porque ganamos la admiración de las personas. Pero ¿sabe qué? Solamente la dependencia en Dios es lo que agrada el corazón del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número 3, otro factor que pudiera estar compitiendo con la confianza en nuestro corazón es la prudencia humana. El verso 5 termina diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire que el proverbista haga hincapié en esto al final del verso, tiene todo el sentido del mundo, porque nuestra tendencia natural es confiar más en aquello que entendemos que en aquello que no entendemos. Esto tiene que ver con nuestra humanidad y la prudencia humana, lo dije al principio, habla de razonamiento natural, de la lógica humana, habla de la manera humana de interpretar todas y cada una de las cosas, la forma en que interpretamos las circunstancias que estamos pasando. Ahora, es importante aclarar aquí algo. Mire, Dios no está en contra de que seamos inteligentes, como lo mencioné anteriormente, pero Dios nos dio la capacidad para pensar, para analizar, para aprender. Pero el problema comienza cuando nuestra lógica se convierte en el fundamento sobre el cual nosotros descansamos, y ahí es donde sucede el peligro. Amén. Por eso el proverbista dice: fíate de Jehová. Lo que está diciendo es: apóyate en Dios y no en tu prudencia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, estamos en verdadero peligro, porque nuestra manera de ver las cosas está muy limitada. Porque tú y yo vemos, entendemos y razonamos las cosas de una manera parcial. Nunca tenemos el cuadro completo. Y por eso nos angustiamos, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Preparo todo hoy, pero no sé cómo va a amanecer mañana. Preparo todo hoy, pero la verdad es que no tengo la seguridad de si las cosas van a suceder como yo pienso, como yo creo, como yo quiero. Entonces vemos, razonamos y entendemos las cosas de una manera parcial. ¿Y cuántas veces nos hemos llevado o hemos llegado a conclusiones, hermanos, equivocadas con alguna situación o con alguna persona? ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestra prudencia. Y entonces sacamos conclusiones de una persona y de pronto nos damos una sorpresa. Esa persona era completamente diferente a lo que yo pensaba. ¿No les ha pasado a ustedes? O una situación que de pronto valoramos equivocadamente. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestra forma de ver, de entender y de razonar algún tipo de situación. Pero usted y yo nunca podremos ver las cosas como Dios las ve. Nosotros vemos las cosas de una manera por fragmentos. Amén.
Solamente por fragmentos vemos las cosas, amén. Pero Dios ve el cuadro completo. Dios ve las cosas de una manera más amplia, amén. El Señor tiene, aleluya, la capacidad de ver las cosas de una manera más amplia, mientras que nosotros tenemos una vista muy pequeña. Y esto es algo importante. Nuestra lógica no podrá explicar todas las cosas, amén. Nuestra experiencia no podrá resolver todas las cosas. Y nuestra prudencia, por más sensata que sea, aleluya, no podrá sostener todas las cosas. Por eso el proverbista dice: hey, no te apoyes en tu propia prudencia, porque te puede llevar una sorpresa y puedes, aleluya, equivocarte. Amén. Puedes cometer un error bastante grave. Ahora, hay momentos donde Dios nos va a llevar o nos va a pedir que caminemos o avancemos más allá de lo que tiene sentido. Y entonces vamos a empezar a luchar dentro. Amén. Porque nuestra prudencia humana quiere entenderlo todo, explicarlo todo, calcularlo todo. Pero la fe, la mayoría de las veces, no siempre funciona dentro de los límites de nuestra lógica y de nuestra razón. Amén. Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 8 y 9. Mis pensamientos, ¿qué dice ahí? No se parecen en nada a sus pensamientos. Nos equivocamos, Dios no se equivoca. Evaluamos mal, Dios nunca se equivoca al evaluar algo. Dios sabe y conoce cosas mucho más que nosotros. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo: hay cosas, aleluya, que yo veo, que yo quiero hacer, que todavía ni siquiera tú las puedes ver. Hay cosas que Dios ya está viendo, que tú ni siquiera te puedes imaginar. Hay cosas que Dios ya ha comenzado a hacer, que a ti ni siquiera te está cayendo el 20 de que todo lo que está pasando simplemente es la preparación de que Dios va a mostrar su gloria y su favor sobre tu vida. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Muchas veces nuestro problema no está en la falta de inteligencia. El problema es que creemos que nuestra perspectiva es lo suficientemente sensata como para seguirla. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios, sus pensamientos y sus caminos son más altos y están por encima que los nuestros. Volvemos a leer Proverbios 28-26. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Amén. Los que confían en su propia inteligencia. Amén. No es que los inteligentes sean necios, sino los que confían en su propia inteligencia. Y quizás, aleluya, esa es la razón por la que muchos se han estancado espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre están esperando una explicación primero. Amén. Quieren que Dios se detenga a explicarles todo antes de obedecer. Quieren respuestas antes de dar pasos de fe. Quieren y necesitan garantías antes de confiar, de dejar caer todo el peso de su vida en las manos del Señor. Pero quiero decirte en esta noche que la fe no funciona así. La fe no funciona así. Mire, en la Biblia hay un ejemplo que nos ilustra perfectamente esta realidad y su peligro. Y me refiero al personaje o a la historia en donde el personaje es Naamán, un hombre muy importante en el ejército sirio, pero estaba leproso, dice la Biblia.
alguien le dijo que podía ser sanado de su lepra, y entonces Naamán preparó todo para ir por su milagro. Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 13. Entonces Eliseo, dice, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12 dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán, que salió, aleluya, de su ciudad buscando un milagro, estuvo a punto de regresar a su casa, estuvo a punto de perderse el milagro. Y no porque Dios no quisiera sanarlo, sino porque lo que Dios le pidió no tenía sentido para su lógica. Lo que él recibió como orden, en vez de creerlo, Naamán, en vez de aceptarlo en su corazón y creerlo, comenzó a procesarlo. Y cuando comenzó a razonarlo, entonces concluyó que él tenía un mejor razonamiento, un plan más lógico y una expectativa completamente diferente. Venir de tan lejos para zambullirse le parecía, hermanos, una broma, una tontería. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros. Muchas veces nosotros, aleluya, nos comportamos de la misma manera en la que Naamán lo hizo. Y no solamente con nuestras palabras, porque vuelvo a decirlo, aleluya, no siempre la indiferencia o la falta de confianza se mide por lo que decimos. A veces cómo vivimos, cómo practicamos en las circunstancias puntuales difíciles que se nos presentan en la vida. Muchas veces no son nuestras palabras lo que nos expone nuestra falta de confianza en el Señor. Muchas veces son nuestras actitudes. Muchas veces son nuestras actitudes, las actitudes que tomamos cuando parece que las circunstancias no, aleluya, no nos favorecen o no están dispuestas a cambiar. Y entonces empezamos a razonar y empezamos a aplicar la lógica a las circunstancias. Y entonces concluimos, aleluya, que la prudencia nuestra o nuestra lógica o nuestra forma de ver las cosas, aleluya, están en una probabilidad más alta de lo que Dios nos está diciendo. Naamán estuvo a punto de perderse su milagro. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. No es que Dios no te quiera sanar, no es que Dios no quiera resolver esa situación a favor tuya. Muchas veces lo que estamos haciendo es deteniendo el milagro. Es deteniendo que Dios obre. Mire, esperamos que Él obre, pero queremos que lo haga dentro de los límites de nuestra propia prudencia humana. Nos encontramos esperando que suceda algo, pero irónicamente estamos limitando para que ese algo suceda. Por eso dice el proverbista: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra fe comienza donde termina nuestra necesidad de entenderlo todo. Hay cosas que tú no vas a entender. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Sara: vas a tener un hijo? Amén. ¿Qué pasó con ella? Se rió. ¿Por qué? Porque, Señor, ya soy una mujer vieja. Mis días para alumbrar, para embarazarme, quedaron en el pasado. ¿Cómo me vienes a decir que voy a ser madre de un hijo? Y se rió. Y entonces Dios dijo: ¿sabes qué? Aunque te hayas reído,
Al cabo de un tiempo vas a tener un hijo en tus manos. Nuestra lógica, nuestra razón, hermanos, aleluya, a veces está limitando lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero mire, yo quiero decirle algo muy importante. Cuando dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, nos libera de tratar de entenderlo todo. Porque a veces no es que no creamos que Dios lo puede hacer. A veces lo que nos complica es cómo Dios lo va a hacer. Y cómo Dios, no. Ese no es tu problema. Con que Dios lo haga como Él quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos listos para que Él lo haga. Den un aplauso fuerte al Señor. Pasen los músicos, por favor. Pablo dijo: vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. No necesitamos entender completamente el camino cuando confiamos plenamente en aquel que es nuestra guía. Y por último, el último factor que compite con la confianza se llama ansiedad. La ansiedad aumenta cuando la dependencia de Dios disminuye. Cuando usted deja de depender en el Señor, con toda garantía, la ansiedad va a tomar espacio y va a tomar lugar. Y la ansiedad no es otra cosa que un síntoma de un corazón que está tratando de sostenerlo todo, de controlarlo todo. Por eso es necesario que entreguemos al Señor, que renunciemos a querer tomar el control de todas las cosas, porque la paz que tanto anhelamos y queremos no viene de controlar el futuro, viene de confiar en el Señor. Esa paz que tú necesitas, esa paz que estás buscando, esa paz que quieres experimentar, no está no está determinada, aleluya, por cuánto en derredor tú puedas tener bajo control. No, esa paz, esa solución está en nuestra dependencia, en la disposición que hay de nuestro corazón de depender en el Señor. Filipenses 4 versículos 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 5, verso 7: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios no nos está pidiendo que lo entendamos todo. Dios nos está invitando a que descansemos completamente, a que fiemos nuestra vida, a que echemos toda nuestra carga, a que depositemos en Él nuestro corazón. Fíate de Jehová nos recuerda que es tiempo de soltar el control. Póngase de pie conmigo, por favor, estoy terminando. Fíate de Jehová nos recuerda que es el tiempo de soltar el control, de renunciar completamente a querer mantener todo bajo nuestro control. Y quiero decirle algo: soltar no es perder el control, porque muchas veces pensamos eso. Es que si no lo tengo bajo control, se va a salir de control. Soltar no es perder el control. Soltar, en este sentido que nos habla el proverbista, es ponerlo en las manos correctas. Eso es soltar. Yo no sé qué tengas que soltar esta noche. Esa preocupación por las condiciones de salud que estás enfrentando, esa ansiedad por algo que quizás no ha podido suceder o no ha sucedido, o la incertidumbre por el futuro. Yo no sé, quizás sea depresión, quizás sean pensamientos que han querido dominar y han detenido tus decisiones y los pasos que tienes que dar en fe. Pero no puedes apoyarte en Dios y en ti mismo al mismo tiempo. Necesitas
fiar tu vida en el Señor. Hay una historia que les he contado algunas veces de un alpinista que decidió subir a un monte. Amén. De pronto iba con un grupo, porque eso es lo que se recomienda, ir acompañado. Y de pronto la noche los alcanzó cuando ya estaban a punto estaban muy próximos a alcanzar la cima. Y él estaba tan deseoso de llegar hasta la cima, que no quiso esperar, aunque todos le decían: no, tenemos que acampar aquí y esperar a que las condiciones sean las necesarias para poder seguir avanzando. No puedes irte solo. Pero él dijo: no, yo quiero subir porque para eso vine y estoy preparado. Y entonces, hermanos, siguió adelante. Aquellos se quedaron en el campamento, que levantaron, y el hombre siguió adelante, siguió adelante. De pronto, en medio de la oscuridad, cuando ya no podía ver completamente en lo que estaba haciendo, de pronto en una mala movimiento, hermanos, se vino abajo. Amén. Iba cayendo al precipicio. Y entonces, aleluya, la cuerda que tenía abrochada y que estaba enganchada en una de las en el lugar donde les ponen, aleluya, aquellas anclas que van poniendo, de pronto lo jaló y lo sostuvo de no caer hasta el fondo. Pero quedó lastimado, asustado, abrumado por la oscuridad, porque no sabía, no miraba nada, no se podía ver. Y entonces él se sostuvo de la cuerda con todas sus fuerzas, esperando que esa cuerda pudiera mantenerse firme para no caer, para no seguir descendiendo, y eso representaba su muerte. Y en medio de aquella oscuridad, siendo un hombre que nunca se había puesto a pensar en su necesidad de Dios, viéndose en la situación, él empezó a hablarle a Dios y le empezó a decir: Dios, si en verdad tú existes, sácame de esta. Porque aunque no he querido saber nada de ti, hoy quiero conocerte. Y si realmente tú eres Dios, entonces yo quiero que me ayudes. Y si salgo de esta, entonces voy a vivir para ti los días que me queden de vida. Y en medio de todo ese momento, hermanos, de pronto escuchó una voz. Y esa voz habló a su corazón. Y esa voz le dijo: toma la navaja que tienes en la bolsa de tu pierna derecha y corta la cuerda. Cuando escuchó esa voz, dijo: es mi mente, estoy delirando. Y entonces volvió a escuchar esa voz: toma la navaja que tienes en tu mano derecha, en tu pierna derecha, en la bolsa de tu pierna derecha, y corta la cuerda. Y quiso ignorar esa voz y se resistió a esa voz. Y pasó el tiempo, la noche comenzó a enfriar cada vez más. Cuando llegaron los rescatistas a encontrar el cuerpo de aquel hombre que había muerto tendido en esa cuerda, dice que encontraron a un hombre sostenido por una cuerda, amén, a una distancia muy pequeña de poner el pie sobre una roca. No puedes apoyarte en ti mismo y apoyarte en Dios al mismo tiempo. Necesitas soltar. Esa cuerda no es tu seguridad. Eso que has querido controlar no es lo que traerá la paz que tú necesitas a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida. No es la seguridad que tú necesitas. El Salmo 62, verso 8, iglesia, dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? ¿Qué le parece si venimos delante de la presencia del Señor, nos tomamos un tiempo para orar?